La iglesia modelo, el prototipo de la iglesia está en el libro de los sellos. Y esta es la cuarta parte de esta serie acerca del libro de los sellos, donde se nos muestra el modelo de iglesia que el Señor quiere. En unos segundos entramos en el tema. Ya hemos dicho en 3 ocasiones que hay un modelo de iglesia y está aquí en el libro de los sellos. Las prioridades están aquí. Jesús estableció las prioridades. Las prioridades. Pero hoy quiero hablar acerca de cómo el Señor ordena y manda y establece sus ordenanzas en la iglesia. Fíjense lo que dice el capítulo 1. Nuevamente vamos a volver al libro de los sellos, el capítulo 1 y el verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esta es la primera orden de Jesús resucitado. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Y no solamente iba a dar una orden, venían muchos más. En el capítulo 4, verso 19, dice lo siguiente: Pedro respondió a los que lo estaban acosando y dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Para poner las cosas en orden y para compartir esta verdad acerca de que cómo Jesús resucitado y su Espíritu Santo quieren mantener el orden y establecer los lineamientos. ¿Quién da las órdenes en la iglesia hoy? Es Jesucristo, es su Espíritu Santo. Y en el Antiguo Testamento encontramos una verdad, un ejemplo hermosísimo en el libro de Números, en el capítulo 9, verso 15. Voy a leer todo este espacio porque considero que es de suma importancia que entendamos que cuando el Espíritu ordena en el libro de los Hechos y establece las prioridades, es el Señor que está tomando el mando, que está al frente de todo. Dice el verso 15, Números 9:15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Y esto es lo que quiero destacar de este capítulo. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Y sigue diciendo en el verso 19, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Note la repetición, la insistencia del Espíritu Santo en repetir y repetir. Cuando la nube se detenía, verso 21 ahora, desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Y si 2 días, aquí enfatiza esto, mire, escuche bien, o léalo en su Biblia, Números 9:22. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Este capítulo refleja claramente que el propósito de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es tener Él el mando. Cuando Jesús dijo, cuando venga el Espíritu les enseñará, les guiará, les recordará
y les mostrará las cosas que han de venir, es porque Él quería tener siempre el mando. Dios quiere tener el orden de la iglesia. Jesucristo vino a establecer el reino y ahora el Espíritu Santo se hace cargo de la iglesia. En el libro de los Hechos es evidente. La primera orden de Jesús resucitado es, les mandó que no se fueran de Jerusalén. La orden del Señor. Luego en el capítulo 4, verso 19 ya lo leí. Ahora veamos lo que dice el capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 29. 5, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En dos ocasiones, en el 4, 19, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el 5, 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es una frase cliché, no es una frase bonita, es el orden que Dios estableció. Pedro lo entendió muy bien. Es más, sigue el Señor dando órdenes, porque en el capítulo 8, cuando Saulo de Tarso persigue a la iglesia y luego se convierte al Señor, en el capítulo 8, en el verso 26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué es lo que estaba recibiendo Felipe en esta instancia? Una orden, instrucción. ¿Y qué iba a pasar? Le estaba mandando hacia el camino porque iba a cruzar el camino un etíope, un ministro de finanzas de una reina de Etiopía. Era el ministro de finanzas, dice encargado, funcionario, estaba sobre los tesoros, el ministro de Economía del tiempo actual, sobre la reina de Etiopía. Luego dice en el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Este ejemplo es categórico. Dice claramente que quien tomó la iniciativa no fue Felipe. O sea, no fue una planificación estratégica, evangelística, no fueron expertos en evangelismo el que dijeron, a ver, en tal fecha viaja el ministro de Economía de la reina de Etiopía, pongamos un comité, pongamos un evangelista para que se ponga en el camino. Es el Espíritu Santo, es un ángel del Señor y es Jesús mismo el que dio instrucciones en la iglesia del primer siglo. Él manda. En el momento que le entreguemos el mando al Señor y dejemos nosotros de ser los reyes de la iglesia o los pastores dueños de la iglesia, el Señor quiere tomar el mando de su iglesia. La iglesia es de Él. Yo he escuchado esta frase que es una aberración terrible. Cuando se divide una iglesia, uno de los pastores se queja diciendo, a mí me costó ganarme estas almas, me costó mucho esfuerzo. No me diga así que las almas son suyas. Las almas son del Señor. Él las compró con su sangre. Él pagó en la cruz del Calvario por la salvación. Entonces, si lo toma uno de instrumento, gloria a Dios, pero si toma otro también, gloria a Dios. Entonces aquí, el libro de los Hechos establece desde el mismo comienzo que quien tenía la batuta y quien daba la nota, quien daba las órdenes, era el Señor Jesucristo, era el Espíritu Santo y eran los ángeles. Un ángel del Señor habló a Felipe, levántate, ve hacia el sur. Le dio instrucciones, le dio un mandato, le dio una orden, porque el ángel sabía que iba a cruzarse el ministro de Economía. Y fue salvo este hombre, hasta se bautizó. En el capítulo 9, otra vez, en el capítulo 9 aparece la conversión de Saulo de Tarso. Fíjense lo que dice en los primeros versos. Yendo por el verso 3 voy a leer 3, 4, 5 y 6. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién dio la orden? ¿Cuál fue la disposición de Pablo, de Saulo en este caso todavía?
Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se sometió inmediatamente a las órdenes del Señor que se había cruzado en su camino. Y luego en el mismo capítulo 9, el Señor le habla a Ananías. Había en Damasco, dice en el verso 10, capítulo 9, verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos males de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, en el verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los hijos de Israel. Ve, Dios le está dando órdenes a un hombre de Dios, a un siervo del Señor, para que vaya a ungir a Saulo de Tarso. Mire, en todo el libro de los Hechos, quien lleva la iniciativa, quien da las órdenes es el Señor. Se cruzó en el camino de Saulo. Saulo le dice, ¿qué quieres que yo haga? Se somete a sus órdenes. Le da una orden a un siervo llamado Ananías para que vaya a orar por él. Ananías se resiste, pero finalmente obedece. Y le dice, ve, es un mandato, te estoy mandando, Ananías, ve, obedece. Entonces Ananías fue y oró por Saulo de Tarso y fue lleno del Espíritu Santo. Estos ejemplos son en el comienzo de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Qué está haciendo la iglesia? Lamentablemente, la triste realidad, y ese es un pecado que todos hemos cometido como pastores, una falta, una falencia, un error grave, querer tomar decisiones en nombre del Señor cuando el Señor nos ha dado órdenes. Y mire, hay algo que es evidente que no tengo por qué esconderlo, si está a la luz. Nosotros planeamos durante 5 años construir un edificio. Pero el Señor no me mandó a construir un edificio. Y me lo mandó a decir con un profeta. Pero como ya estaba todo embalado, y así es la vida, ya, igual que Ananías, Señor, ¿cómo se te ocurre? Voy a ir a orar por este tipo. He oído de muchos males que ha hecho este hombre. ¿Y tú quieres que yo vaya a orar por él? No, por favor. Le tuvo que repetir el Señor Jesucristo a Ananías que fuera. O sea, no le dio una orden, le dio 3 veces la orden. Y entonces me mandó a decir el Señor que no se iba a construir. Y dije, Señor, pero ya llegamos. Porque eran nuestros planes. Yo no tengo ninguna empacho ni reparo en decirlo. Simplemente no hay excusa. Era nuestro plan. Pero tal como dice Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son mejores. Indudablemente que no se construyó, lo digo ahora muerto de la risa, pero fue con mucho dolor, fue doloroso. El plan del Señor era excelente, el nuestro era bueno, el del Señor era superior. Gracias a Dios. Entonces cuando el Señor da órdenes, más vale obedecer. Dice la Biblia que Dios dictaba en los tiempos en los cuales el pueblo de Israel se debía mover. Se debía mover en una dirección o en la otra. Se debía mover en el tiempo. Dice tan claramente si se iban a quedar horas, semanas, meses o días o años. Dios dictaba el tiempo. La iglesia se tiene que mover en el tiempo de Dios. Los tiempos los tiene predeterminado el Señor, no nosotros. Cometemos grave error, siervos del Señor, cuando tomamos nosotros la batuta y no escuchamos al Señor. Tomamos nosotros la voz de mando y no obedecemos al Señor. Bueno, pero no solamente eso. Voy a seguir, porque quiero dejar bien establecido esto. En el capítulo 10 aparece otro ejemplo, uno más contundente todavía. O sea, quisiera leerlos todos. Dice que había un hombre llamado Cornelio, un centurión del ejército romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Capítulo 10, verso 3. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y mirándole fijamente y atemorizado, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Pedro, que tiene por sobrenombre Simón. Es al revés. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El capítulo 10 expresa órdenes, mandatos, instrucciones, que el Señor se toma el tiempo de decirle por un ángel del Señor, le da una orden, le dice, ve y llama a Pedro. Pedro, por otro lado, estaba orando y recibe una orden de Dios que debe ir con los hombres que le buscaban. Entonces, el capítulo 10, que tiene 48 versos, explica claramente, Dios establece el orden, Dios da instrucciones y Él quiere la honra y la gloria. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio enviado por el Espíritu Santo. No fue que dijo, voy a ir a evangelizar ahora a los no judíos. No, debe haber un hombre importante llamado Cornelio, lo voy a ir a evangelizar para que él sea salvo. No, Pedro no tenía ni ganas de hacerlo, ni intenciones de hacerlo. Pero como estaba sometido a las órdenes del Espíritu Santo, el Señor le dio la orden. Y el Espíritu dice claramente, en el verso 19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No dudes de ir con ellos. O sea, el Espíritu Santo le dio instrucciones específicas, ¿cómo se lo digo? Claras, categóricas. Por eso se salvó Cornelio, fueron llenos del Espíritu Santo y se produjo una conmoción tan grande que dijeron, oh, a los gentiles, a los no judíos también le ha dado el Señor salvación. Bien, hoy día vamos a empezar a ver señales, prodigios y maravillas, porque el Espíritu Santo va a tomar el control. Yo creo que esta pandemia y toda esta confusión que ha habido es una orden del Señor para que paremos nuestros planes. Nuestros proyectos se cambiaron, nuestras conferencias se cambiaron, nuestras convenciones, todo cambió. Y entonces hay que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Nos paramos todos, igual que Pablo en el camino. ¿Qué quieres? La pregunta es, digámosle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Atrevámonos. No importa que tengamos 10, 20, o 30, 50 años haciendo la obra del Señor. Esto ha sido hermosísimo en lo particular para mí, porque le he tenido que volver a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo mismo que hacía cuando me obedecías y era sensible a mi voz. Porque uno se va envolviendo en el día a día y sigue una rutina. El día martes, el jueves, el domingo, el sábado. No. Ahora el Señor quiere tomar el orden, quiere establecer el orden, quiere dar las órdenes a su iglesia. Y aquí está. Voy a terminar en el capítulo 13. Voy a terminar en el capítulo 13 de Hechos. Me puedo saltar. Hay 13 capítulos donde claramente el Señor da instrucciones y da órdenes. Igual que en el Antiguo Testamento, se movían cuando Él daba la orden. La iglesia primitiva creció porque se sujetó a las órdenes del Espíritu Santo. La iglesia no solamente era llena del Espíritu Santo, no hacían lo que se les daba la gana, sino que hacían lo que el Espíritu les decía. Miren lo que estaba pasando en Antioquía, no en Jerusalén ahora, en Antioquía. Dice en el verso 2, porque ya lo he leído varias veces el capítulo 13, verso 1. Ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién llama? ¿Quién escoge? ¿Quién escogió a Saulo de Tarso? El Espíritu Santo, Jesús mismo. Si el Señor te ha escogido, mi hermano, para que tú le sirvas al Señor como hijo o hija, como miembro laico, pastor, líder, lo que sea, el que te escogió quiere darnos instrucciones nuevamente. Gloria al Señor. Yo estoy emocionado porque estoy recibiendo instrucciones frescas del Señor. Voy a cumplir 50 años de caminar con el Señor. Estoy emocionado porque lo voy a celebrar en grande. Entonces yo decía,
cuando tenía 10, 15, 20 años de vida cristiana. Debe ser aburrida la vida cristiana, después siempre lo mismo. No, es dinámica. Estoy recibiendo instrucciones frescas del Señor y el Señor me está haciendo volver. Señor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y sabes lo que pasó? Le voy a confesar este pecado. Cuando me pedían predicar, yo ayunaba mínimo un día, hasta 3 días. ¿Qué es lo que pasa? Que uno ya que está entrenadito, ya después no necesita ayunar. No, yo ya sé lo que voy a predicar. Entonces el Señor me dijo, usted va a volver a orar y va a seguir dependiendo de mí. No hay nada más rico entonces estos días que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo diga? Señor, ¿qué quieres? Háblale a mis hijos que yo voy a dar las órdenes a la iglesia. Cuando mi iglesia, las congregaciones obedezcan a mi voz, van a crecer, van a hacer milagros, voy a hacer prodigios, tantos como lo hice en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque Él quiere tener la honra, la gloria, el honor y la alabanza. Entonces, Él fue el que mandó a Saulo y a Bernabé. Él fue el que los comisionó. Por eso que apenas parten en el viaje misionero, Dios hacía milagros, maravillas, hacía prodigios. Dice aquí, en el capítulo 14, en el verso 3, dice, en Hechos capítulo 14, verso 3, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente en la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Mire lo que hacía el Espíritu Santo, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hoy lo que nos hace falta son las señales y prodigios. ¿Cuándo fue la última vez que vio un milagro usted? ¿Cuándo fue testigo del poder de Dios? Hace tiempo, ¿verdad? Bueno, desde el momento que le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dará instrucciones, porque Él quiere dar instrucciones a sus hijos, a usted y a mí, a todos los que están al alcance de mi voz. El Señor quiere darle instrucciones. El Señor quiere darnos instrucciones. El Señor quiere decir, ¿a qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? ¿Cuándo oras? ¿Cuándo no oras? ¿Cuándo ayunas? ¿Cuándo no ayunas? Dice que Saulo estaba ayunando 3 días y oraba y clamaba y Dios tuvo misericordia de él. Bueno, vienen eventos gloriosos. Gracias, Señor, gracias te doy. Gracias, Padre Celestial. Gracias. Gracias por restaurar lo maravilloso que debe ser restaurado en la vida de tu pueblo. Restaura tu iglesia, Señor. Restaura tu mandato, tus órdenes. Y haznos marchar, actuar y hacer tu obra bajo tus órdenes, no bajo la planificación humana nuestra, carnal y egoísta, mezquina, solo pensando en nosotros como Pedro pensaba en sí mismo. Señor, gracias por este ejemplo hermoso que tenemos en tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos que nos enseña el modelo que debemos seguir. Señor Jesús, te entronamos. Tú eres el Señor de la iglesia. Espíritu Santo, tú eres el que nos llena para dar instrucciones y mandar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Perdónanos por haber hecho tanto tiempo lo que nosotros parecíamos, pensábamos, creíamos que era lo mejor. Las actividades, los planes, las campañas, los eventos y convenciones que creíamos que era lo mejor, pero no estábamos alineados con tu voz. Gracias por parar todo este activismo religioso, por toda esta vorágine y esta actividad que nos tenía ocupados, no en tu reino, sino en nuestros propios planes. Gracias por perdonarnos. Gracias por perdonarnos, Señor Jesús. Gracias por limpiarnos con tu sangre preciosa. Oh, Señor, exáltate, manifiéstate en cada uno de mis hermanos, para que cada uno ahora doble sus rodillas en lo secreto y diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como dijo Saulo de Tarso, Señor, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el dueño de nuestra vida. Tú nos compraste con tu sangre preciosa. Tú pagaste el precio. Nos redimiste, nos perdonaste, nos diste un nuevo nombre, una nueva identidad y nos has bendecido con toda bendición. Ahora, en este tiempo, Señor, de preparación para tomar posesión de lo que realmente tenemos que tomar posesión, para hacer la obra que tú quieres que hagamos, no la obra que a nosotros nos parece. Háblanos, Señor. Habla a tu cuerpo, habla a tu iglesia, habla a tus hijos para la honra y la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias por atender a nuestro ruego, por atender a nuestra oración.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi invitación es para que... Yo estoy conmocionado. La invitación es para que usted también dedique su tiempo para leer el libro de los Hechos y le diga igual que el apóstol Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que sea el Espíritu Santo que le dice: tú vas a ir a tal ciudad y vas a hacer mi obra. Tú vas a encontrar una puerta abierta. Hay alguien que está esperando que tú entres a su casa, que llegues y ores y el nombre del Señor sea glorificado. El Espíritu Santo quiere tomar el control. Lo va a tomar en este tiempo porque estamos sino estamos en soledad, en aislación, para tomar tiempo y estar a solas con el Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir. Recuerde que no importa las circunstancias, Dios ha declarado en su palabra que somos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Amén.